Entonces, bueno, por mi parte, eso es todo. Edgardo, la sala es tuya. Adelante con tu presentación. Buenas tardes a todos. ¿Se ve bien la presentación ahí? Sí, se ve bien. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Como bien me presentó Guillermo, mi nombre es Edgardo Pierobón y vamos a dar comienzo a esta breve charla de algunos conceptos de meteorología, de hidrometeorología, algunos ejemplos y ver un poquito cómo cómo trabaja un pronosticador, ¿no? La charla se va a estructurar en algunos conceptos. Primero, dónde estudiar meteorología, hidrometeorología en Argentina, la importancia de los pronósticos en la región, cómo se elabora un pronóstico. Vamos a hablar un poquito de la previsibilidad de los pronósticos y vamos a ir culminando con una simulación hidrológica utilizando una herramienta que se llama WRF Hydro. Para ir comenzando, bueno, vamos a hablar que meteorología en Argentina se puede estudiar en algunas universidades, tanto en la UBA, ya hace muchos años, está el título de licenciatura o licenciado en Ciencias de la Atmósfera. En la Universidad Nacional de La Plata tenemos lo que es la Tecnicatura y licenciatura en Ciencias de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. La Universidad Nacional de los Comechingones tiene una carrera hace pocos años, que todavía no tiene ningún recibido, pero en los próximos años seguramente empezaremos a tener profesionales en la región, que creo que también va a ser de mucha utilidad para el progreso de la meteorología, tener recibidos en lo que es una universidad en San Luis. Hidrometeorología en Argentina. Bueno, hay una carrera afín que en la Universidad Nacional del Litoral, que es la Ingeniería en Recursos Hídricos, es una carrera de 5 años, que también forma parte de, digamos, de dónde estudiar carreras afines a hidrometeorología. Y vale la pena destacar por la importancia que puede tener a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel regional, por a los pocos profesionales tan específicos que hay en hidrometeorología a nivel regional, que se está trabajando en conjunto en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, está trabajando en conjunto las universidades de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la FAMAF, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, en un proceso de generación o creación de una carrera para formar profesionales en un área de vacancia, en un área súper importante que es la hidrometeorología. El título es la licenciatura en hidrometeorología y seguramente se va a generar también alguna carrera de pregrado, un título intermedio. La perspectiva de inicio de cursada para esta carrera está para la primer corte a partir de 2023. Pasando a lo que es la importancia de los pronósticos en la región, si bien a nivel país, al tener un territorio tan extenso, al tener tanta variedad de climas en toda la región, la importancia del pronóstico está dada por muchísimos factores diferentes, tenemos sequías, inundaciones, vientos fuertes en la Patagonia, pero simplemente quería recalcar un poquito, quizá lo más notorio, lo que más queda lindo a la hora de difundir, que es el pasillo de los tornados. El pasillo de los tornados es un territorio que por sus características climatológicas son propicias para la formación de un tornado o para la formación de tormentas severas. La mayoría de los tornados provienen de una estructura, de unas tormentas, que solemos ver unas tormentas gigantes que llegan por ahí hasta el tope de la troposfera, o sea, llegan hasta el fin ahí, se extienden hacia los costados, que pueden generar esas tormentas, son las que pueden generar los tornados. Estas tormentas también tienen asociados eventos severos. Quería recalcar esto porque por ahí uno escucha a los pronosticadores, a meteorólogos hablar de eventos severos. Vale la pena recalcar o identificar qué es un evento severo. Un evento severo es donde tenemos un granizo mayor o igual a 2 centímetros de diámetro, ráfagas de viento mayores o iguales o mayores a 95 kilómetros por hora, la presencia de uno o más tornados y una tasa de precipitación que va a depender mucho de las características climatológicas de una región, porque no es lo mismo un evento severo, 100 milímetros que precipiten en una hora en Entre Ríos, que 100 milímetros en una hora en La Rioja, que puede generar un desastre, por ejemplo. Siguiendo con lo que es el pasillo de los tornados, es esta región climatológicamente susceptible a que se produzcan estas tormentas severas, ocupa lo que es toda la región pampeana argentina, el litoral, el centro oeste de Córdoba, Uruguay, el sur de Brasil,
Y como nota de color, siempre mencionar que uno de los eventos meteorológicos más importantes de la historia argentina quizás sea el tornado de San Justo en Santa Fe en 1973. Este evento, un 10 de enero, durante verano en ese año, generó un desastre. La verdad es que fue el tornado catalogado por el desastre que generó por los vientos, por los costos, por todo, como un tornado categoría máxima F5. Es una categoría que indica la magnitud de destrozos que tuvo este evento, y a la hora de darle cierta magnitud es el único tornado F5 del hemisferio sur. Si ustedes recuerdan, por ahí en la película de Twister se mencionaba el tornado F5. La categoría de tornados va desde F0 hasta F5. El F5, en la categorización previa, es el máximo, el tornado más severo. Bueno, el único tornado registrado en el hemisferio sur de esa categoría fue registrado en Santa Fe en el año 1973. Bueno, situándonos un poquito más dentro de la provincia de Córdoba, vamos a hablar de algunos eventos significativos durante el último año en Córdoba. Siempre para darle magnitud también a la importancia de formar profesionales, a la importancia de generar pronósticos de calidad para la región, vamos a mencionar algunos eventos significativos para también dar énfasis a las características climatológicas que tenemos dentro de la provincia de Córdoba que hacen que sucedan estos eventos. Tuvimos a fin de año pasado algunos desastres, unas inundaciones en la falda de Villa Giardino, en Carlos Paz también algunos desastres con pérdidas humanas. El temporal, quizás el más importante en el último año, fue el temporal en Marcos Juárez, con un récord de precipitación durante 12 horas, donde quedaron muchas familias evacuadas. Y más acá en el tiempo, bueno, en las últimas 2 semanas se registró este granizo, que es algo también un poco típico de la provincia, este granizo de cierto tamaño en Río Tercero. Con esto quería recalcar que hay muchos gastos, más allá de las pérdidas humanas, hay gastos asociados, hay costos, hay un fondo permanente para situaciones de desastre que cada día es mayor, las pérdidas económicas son importantes, y con esto justificar que una inversión en prevención de este tipo o poder pronosticar con cierta antelación repercute en muchos beneficios. Pasando a lo que son algunos eventos severos, significativos e históricos de la provincia de Córdoba, vamos a mencionar, quizás algunos no sé si recordarán el tornado de Morteros en el año 78, que fue un evento que destruyó una ciudad prácticamente por completo, con numerosas víctimas fatales, con muchos heridos, destrozos. Hubo que reconstruir la ciudad prácticamente por completo. Hay relatos de personas que son increíbles sobre ese evento. En el 92, bueno, el aluvión de San Carlos Minas, con el desborde del arroyo, Novinet creo que era el nombre, y la verdad es que fue un desastre en términos de pérdidas humanas, así que uno de los eventos más importantes. Ya metiéndonos en los años 2000, tuvimos el tornado famoso de la ciudad de Córdoba, con 3 muertos, 40 heridos. En esta nota se menciona que las ráfagas eran mayores a 90 kilómetros por hora. La verdad es que un tornado de esa magnitud, creo que fue un F2 o F3, tuvo vientos por encima o ráfagas por encima de los 200 kilómetros por hora. Más acá en el tiempo, en Sierras Chicas, la verdad el evento del 2015, con una inundación, con abundante precipitación en pocas horas, que generó numerosos desastres, muerte y, bueno, pérdidas humanas, pérdidas materiales. Creo que es el evento que tenemos un poquito más en el recuerdo todos, ¿no? Para seguir justificando un poco la situación climatológica de la región, los eventos severos que solemos tener, hay una nota en el año 2014 donde marca que las inundaciones era el fenómeno natural más caro para la Argentina, que el 39% de los desastres que se registran en el país son inundaciones, que es el evento que más afecta a las personas y patrimonios en el país, y que obviamente tiene sus costos asociados en millones y millones de dólares, que bueno, es una magnitud que por ahí no nos damos cuenta, pero es súper importante en términos de los patrimonios o de la planificación de un país, por decirlo de alguna manera. Tratando de analizar un poco la perspectiva a futuro, existe un grupo de científicos a nivel mundial, conformado por científicos de muchísimos países, nucleados en lo que es las Naciones Unidas, que realizan un monitoreo del cambio climático. Se llama el IPCC, que es el Panel Internacional de Cambio Climático, que realizan informes cada cierta cantidad de años para los tomadores de decisiones, para que les sirvan a los tomadores de decisiones en cuanto a decisiones a futuro, ¿no?
En términos de la primera entrega del sexto informe de evaluación, que fue en agosto de 2021, se menciona de ciertas proyecciones de precipitación media y proyecciones de inundación de ríos o river flood, en las cuales se menciona, en la imagen de la izquierda vemos en color violeta, con un alto grado de confianza la perspectiva para que en el año 2050, de acá a 30 años, tengamos precipitaciones medias por encima de lo que tenemos ahora. O sea, una idea de que se vayan acrecentando lo que es la precipitación en la región, y con un grado de confianza medio, en rosa, lo vemos, la idea de que se pueda también incrementar lo que es la inundación de ríos en todo lo que es la región pampeana, el litoral y el centro norte del país. Entonces, simplemente para darle un énfasis a las perspectivas que hay a futuro en los próximos 20, 30 años, y que justifique también la idea de formar profesionales de acá a 5, 10 años para que estemos preparados para este tipo de eventos de acá en un futuro mediano o largo plazo. Pasamos quizás a otro tema, es cómo se elaboran los pronósticos a nivel regional. Acá esto es un pequeño diagrama mostrando cómo se llega a un pronóstico o a un resultado final de pronóstico, siempre partiendo de datos y observaciones, de datos de satélite, radar, sondeos, ya lo vamos a mencionar por separado. Luego pasando a lo que es el procesamiento de datos por un clúster de computadoras o por supercomputadoras, ya que manejan muchísima cantidad de datos. Estas computadoras utilizan diversos modelos meteorológicos para resolver las ecuaciones de la atmósfera. Y bueno, hay distintos centros meteorológicos a nivel mundial que pueden resolver esto y generar modelos globales, ¿no? A partir de estos modelos surgen lo que son los productos o las salidas del mismo modelo, que es la manera de visualizar los resultados de los procesos que generan estas computadoras. Luego surge lo que es el pronosticador, quizás como un rol preponderante, utilizando tanto los datos y observaciones y con un diagnóstico, con un conocimiento de la región, con conocimiento de los modelos, con conocimiento de los tipos de fenómenos, con conocimiento de cómo responden los modelos a ciertas situaciones, principalmente también con un diagnóstico certero, y utilizando los productos o salida de los modelos, llegar a un resultado final que es el pronóstico. Obviamente, el pronóstico depende a quién esté dedicado. Hay pronósticos dedicados a la aeronáutica, pronósticos al público en general, pronósticos para el agro. Dependiendo, el usuario final va a depender cómo se muestra o qué variables meteorológicas, físicas, se muestran en ese producto final. Haciendo un poquito de énfasis en lo que son los datos y observaciones, tenemos lo que son sensores remotos, que tenemos datos de satélite y datos de radar que se pueden usar para evaluar situaciones, para ver el desarrollo de una tormenta, monitorear o seguir una tormenta. Son herramientas de suma utilidad para el pronóstico a corto plazo principalmente, y también permiten los datos de satélite alimentar los modelos a nivel global. En la imagen superior vamos a ver lo que es el satélite, el GOES-16, que lo tenemos activo en la región a partir desde el año 2016, si no me equivoco, con imágenes de alta resolución, con una diversidad de canales, tomando datos que la verdad son de muchísima utilidad para que siga creciendo la meteorología a nivel regional, ¿no? Y después, en la imagen inferior, una manera de visualizar por parte del OHMC, del Observatorio Hidrometeorológico, lo que es unas imágenes de radar. Este sería el radar de Córdoba, formando parte dentro de lo que es el Sistema Nacional de Radarización Meteorológica del país, que es un proyecto que tiene ya casi 10 años, si no me equivoco, y tiene la idea de radarizar todo el país y que permite también obtener datos y mejorar en términos de pronóstico. Bueno, y la foto de la derecha es lo que es el radar, el RMA1, que está ubicado en la Universidad Nacional de Córdoba. Brevemente muestro algunas imágenes de una secuencia de imágenes de radar debajo y la secuencia de imágenes de satélite en la imagen superior, donde, bueno, vemos en la imagen inferior la reflectividad es una de las variables que se ven en las imágenes de radar, la tasa de lluvia para evaluar dónde puede estar precipitando un poco más, y la precipitación acumulada, que son herramientas susceptibles de calibrar, que hay procesos de calibración, etcétera, que se utilizan a la hora de pronóstico, de monitoreo o de evaluar ciertas condiciones, ¿no? Siguiendo
con lo que son los datos y observaciones que se utilizan para pronosticar. Tenemos lo que son los datos de estaciones automáticas, los datos de estaciones dotadas de personal. En cuanto a los datos de estaciones dotadas de personal, sabemos que el Servicio Meteorológico Nacional tiene una red de 125 estaciones a nivel país dotadas de personal, en las cuales tenemos un observador meteorológico tomando datos a cada hora. Estos datos son subidos a un sistema nacional donde podemos tener acceso todos a los datos, ¿no? Y después tenemos los datos de las estaciones automáticas, de las EMAs, estaciones meteorológicas automáticas. Y la idea de esto es también el objetivo quizás de nuclear toda esta información en un sistema de monitoreo, como bien tenemos ahí en el Observatorio Hidrometeorológico, que permite tener una red de estaciones. Algunas estaciones pertenecen por ahí a la Administración Provincial de Recursos Hídricos, algunas estaciones pertenecen, si no me equivoco, a la Cámara de Cereales. Entonces, la idea es nuclear toda esta información y tener un panorama general de cómo puede evolucionar un evento, de cómo puede ir rotando el viento de sur a norte, de poder seguir una situación meteorológica, ver si un frente frío se adelanta y se puede informar al personal pertinente para, por ejemplo, cerrar una ruta en cierta situación. Y bueno, es súper importante nuclear toda la información para que sea de mayor utilidad siempre, ¿no? Y uno de los desafíos quizás más importantes es garantizar la cantidad y la calidad de los datos. Es súper importante tener una buena distribución de estaciones a nivel país, a nivel regional, a nivel provincia, y bueno, es una cierta confiabilidad con, por ejemplo, en las estaciones meteorológicas automáticas, con unas calibraciones o verificaciones. Entonces, bueno, eso siempre es importante, que es garantizar la cantidad y la calidad de los datos. Además de esto, existen redes no convencionales de datos, como surgió en el proyecto Relámpago con los cosecheros de granizo, con el proyecto Mateo, con un proyecto de involucrar al ciudadano, por ejemplo, en lo que es Río Ceballos, que hay un grupo de vecinos que tiene sus pluviómetros realizando mediciones todos los días, algunos tienen sus estaciones meteorológicas propias, y estos datos, la verdad es que sirven de mucho. Quizás no se ve el resultado en el corto plazo o de manera directa, pero siempre está bueno agradecer un poco al ciudadano cuando se involucra en la toma de datos para ayudar, por ejemplo, a un pronóstico. Quizás el dato más importante a la hora de elaborar un pronóstico es el radiosondeo. ¿Qué es un radiosondeo? Bueno, es un aparatito que censa temperatura, presión, humedad y se larga a la atmósfera con un globo de helio. Esto se hace en diversos puntos del país, lo realiza el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Y qué es lo que permite? Bueno, este tipo de aparato permite censar temperatura, presión, humedad y a partir de estas variables generar otras variables o otros datos, ¿no? Y lo realiza en toda la estructura vertical de la atmósfera. Entonces tenemos una idea general de cómo va evolucionando, cómo está la atmósfera en toda su estructura vertical. Ya que sabemos que, por ejemplo, que las tormentas pueden llegar hasta esta región, hasta los 13, 14, 15 kilómetros. Es bueno saber cómo es la humedad en ciertos sectores. Y, por ejemplo, en la imagen esta del SMN, que es una manera de visualizar los datos, vemos cómo en la línea roja tenemos la temperatura, con la altitud, cómo se va disminuyendo la temperatura. Tenemos lo que es el punto de rocío. Con esto podemos ver humedad en niveles bajos. Tenemos el perfil de vientos en la altura. Todo esto nos permite determinar si podemos tener alguna tormenta organizada, si tenemos alguna configuración que pueda ayudar a pronosticar, por ejemplo, granizo en la región. Entonces es un dato de suma importancia y quizás el único problema que tenemos a nivel regional, porque es algo de la región, es la baja densidad de datos y la baja frecuencia. Como es un aparato un poquito caro, la verdad es que tenemos pocos radiosondeos para el territorio grande que tenemos en toda la región, en todo el país también, ¿no? Creo que de manera habitual se tiran tanto en Buenos Aires, en Resistencia, en Comodoro, los radiosondeos todos los días a las 9 de la mañana, y a requerimiento o ante eventos se está lanzando los globos sonda en Córdoba, en La Pampa, o en Neuquén, o en Salta quizás. Pero bueno, es como que ante un territorio tan grande harían falta muchos más radiosondeos para que esto también alimente a los modelos globales y permitamos tener mejores modelos o mejores resoluciones en términos de pronóstico. En lo que era el diagrama que habíamos planteado hace un par de diapositivas, marcábamos lo que era el procesamiento de datos.
por grandes centros meteorológicos mundiales. O sea, acá vemos la manera de tomar todos estos datos que se ingresan a un clúster, a un sistema de computadoras, por ejemplo, en la imagen que estoy remarcando, en la imagen inferior. Este es el clúster de computadoras del Centro Meteorológico Europeo, del European Center Meteorological Weather Forecast. En la imagen de la izquierda vemos cómo se puede parametrizar o cómo se puede simular, por ejemplo, el relieve en un modelo. Este es el clúster de computadoras del laboratorio de hidráulica. Bueno, remarcar que existen ciertos modelos globales, existen muchísimos, pero los más conocidos es el GFS, que es un modelo estadounidense, el que está en rojo es el modelo europeo, el ICON es un modelo alemán, el GEM es un modelo más que todo canadiense, y a nivel regional existen modelos de una resolución un poco mejor, una resolución quizás de 4 kilómetros de lado, o sea que tenemos un dato cada 16 kilómetros cuadrados, y por ejemplo en GFS tenemos una resolución de 23 kilómetros. Entonces, a nivel regional existen, modelos regionales, tenemos modelos de mesoescala, de una escala menor, tenemos lo que es el WRF, que lo puede correr tanto el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba como el SMN, ya lo vamos a mencionar. En la salida de esos diversos modelos, era lo que quería mencionar recién, tenemos en la izquierda, por ejemplo, la salida del WRF por parte del observatorio, que está nucleado o centrado para la provincia de Córdoba, y en la imagen inferior lo que es la salida del WRF para lo que es del Servicio Meteorológico Nacional. Simplemente mostrar que acá hay diferentes maneras de visualizar los pronósticos. En la imagen del medio tenemos un pronóstico para lo que es la aeronáutica. En la imagen de la derecha tenemos una salida de un modelo global donde vemos los sistemas de alta presión, los sistemas de baja, la nubosidad, la posibilidad de tener nevadas en zona cordillerana. La nubosidad, esto es un pronóstico, obviamente. En la imagen inferior, con el contorno negro, vemos la salida de una página muy linda que es el Null School, que permite visualizar de una manera muy amena, ir recorriendo todo el mundo y ver cómo va modelando todos los sistemas de tiempo con el correr de los días. Cualquier cosa dejo el enlace en la conversación después. Pero bueno, demostrar que en lo que es pronóstico a corto plazo existen diferentes maneras de visualizar. Tenemos los modelos globales y tenemos los modelos regionales que están aquí a la izquierda. En lo que son los pronósticos a mediano y largo plazo, simplemente mencionar que existen también sistemas de computadora que permiten calcular o determinar ciertas variables en un mediano y largo plazo. En la imagen de la izquierda, lo que podemos observar es la idea o el monitoreo o la previsión para lo que son las anomalías de temperatura superficial del Océano Pacífico, donde se monitorea lo que es el Niño. En esta región, con los calentamientos y enfriamientos, se determina si estamos en condiciones de niño o de niña. Entonces, si nos situamos en noviembre, estaríamos con anomalías negativas de temperatura, o sea, con variaciones negativas respecto del promedio. Y en base a esto observamos que la tendencia, quizás hacia el año que viene, hacia junio, julio, agosto del 2022, sea ir centrándonos o ir hacia condiciones normales en términos de anomalías. Y que esto marcaría que estaríamos en condiciones, por ejemplo, de un niño neutral, por decirlo más, o condiciones neutrales de la oscilación del niño. En la imagen de la derecha, simplemente para mostrar que existen pronósticos de previsión de anomalías de temperatura, por ejemplo, para el mes que viene. En este gráfico lo que vemos, por ejemplo, en colores naranjas, es que se prevé, por ejemplo, para el litoral argentino, para el norte de la Patagonia, leves anomalías positivas de temperatura, es decir, que se prevé que tengamos un diciembre un poquito más cálido que lo normal. Pasando a lo que es el diagnóstico, el trabajo del propio pronosticador, se puede mencionar rápidamente cómo podemos trabajar. A veces tomamos las imágenes de satélite, identificamos los centros de alta, los centros de baja presión, tomamos los datos que tenemos, podemos realizar un análisis de líneas de igual presión, de isobaras, para determinar la ubicación como dijimos, de los sistemas de baja presión, los sistemas de alta presión, el pasaje o la ubicación de los frentes fríos, de los frentes cálidos. Simplemente por ahí hay algunos que ustedes no entenderán lo que es un frente cálido, un frente frío, pero para mencionar cómo trabaja un meteorólogo, qué herramientas utiliza y cómo va evolucionando todo el proceso hasta generar una salida final o un producto final. Como dijimos, se elabora o se genera un mapa donde ubicamos los frentes en superficie, podemos analizar lo que son las variables en niveles medios de la atmósfera, identificar
líneas de baja presión, líneas de alta presión, sistemas que nos pueden generar buen tiempo, porque obviamente está muy asociado a lo que sucede en superficie con lo que sucede en altura. Podemos después seguir con el análisis afinando un poquito, viendo diferentes, por ejemplo, en las estaciones que mencionaba del SMN, podemos ir viendo las condiciones a cada hora en una cierta estación para ver cómo va evolucionando el pasaje de un frente o cómo va evolucionando las condiciones. Esto nos puede permitir, o sea, en la cercanía nuestra, por ejemplo, con Río Cuarto, si ya rotó el viento al sur, nos puede ayudar a determinar a qué hora va a rotar el viento al sur en la ciudad de Córdoba, generando las ráfagas. Entonces son herramientas de suma utilidad a la hora de generar un diagnóstico de la situación. En base a tener un diagnóstico ya realizado, se empieza a utilizar las herramientas que dijimos recién, que eran los modelos meteorológicos. Entonces, que serían las imágenes inferiores. Ahí tenemos un pronóstico de intensidad del viento a 10 metros del suelo y un pronóstico de una página muy utilizada a nivel mundial como es Windy, que muestra también la idea de dónde se ubicarían los sistemas y podemos ir modificando ciertas variables para ver pronóstico de viento, de temperatura, etc. En términos de lo que es pronósticos, de lo que es el producto ya final, acá estoy mostrando lo que son los productos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, en donde tenemos, por ejemplo, un riesgo de peligro de incendio, pronóstico asociado a lo que es incendio, el pronóstico propio, por ejemplo, para lo que es Córdoba, los pronósticos semanales, las tendencias trimestrales, donde es un pronóstico probabilístico, donde se menciona la tendencia o la idea de tener condiciones de precipitación y temperatura superior a lo normal, normal o por debajo de lo normal. Entonces te da una cierta probabilidad para el trimestre venidero de las condiciones que vamos a tener. Toda esta información pública, obviamente, y la información oficial del SMN. Y a destacar lo que es el SAT, el Sistema de Alerta Temprana, que es un proyecto gigante del SMN de los últimos años, que ya está activo hace más de un año y que nos permite generar en la oficina central, en Dorrego, en Buenos Aires, en el Servicio Meteorológico, generan lo que es el sistema de alerta temprana, junto con observadores de diferentes sectores del país, alertas que tienen también una catalogación según el código de colores, y este tipo de alerta está referida también a las condiciones de cada lugar. No es lo mismo que generemos una alerta por viento fuerte en zona de montaña cordillerana por 80 kilómetros por hora, por ejemplo, que se genere para la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, hay características de cada lugar, de cada región, que nos indican a qué fenómenos o qué variables a cuáles están susceptibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sonda obviamente es susceptible en Mendoza, San Juan, quizás en Salta o en algunos sectores de Neuquén. Y bueno, obviamente no va a existir quizás una alerta por sonda en Buenos Aires. Entonces está bien determinado, muy determinado, con un trabajo previo, las características climatológicas de cada sector, de cada punto de la Argentina, para generar alertas propias para cada lugar. Por eso es un proyecto gigante que vio la luz hace ya más de un año y está en funcionamiento y la verdad es de mucha utilidad y vale la pena mencionar. En lo que son los productos elaborados por el OHMC para destinatarios como lo que es la Secretaría de Gestión de Riesgos o para lo que es el APRI, o sea, destinatarios bien dirigidos, bien, o sea, marcados. Tenemos lo que son algunos pronósticos diarios que se realizan en una página. Tenemos, por ejemplo, en la imagen inferior, se hacía un pronóstico para lo que es la Secretaría de Gestión de Riesgo a la hora de mostrar el avance de un frente de ráfagas. Y quería recalcar principalmente lo que es la imagen de la derecha, donde es un pronóstico totalmente dedicado, por ejemplo, hacia un foco de incendio en el norte de Córdoba, donde trabajando en conjunto con la gente que toma las imágenes de satélite, que identifica lo que son los focos de calor en el incendio, quizás en esta imagen se ven todos los puntos en el mismo tono de rojos, pero normalmente se pueden ver en varias tonalidades dependiendo cuál fue el último foco activo. Entonces permite ver el desplazamiento del incendio y a esto, los que trabajamos en pronóstico, por ahí le agregamos algunos vectores de viento, le agregamos un breve informe meteorológico y la previsión de algunas variables que le puedan interesar a la gente que está combatiendo el incendio, obviamente. Simplemente destacar porque es un trabajo en conjunto con diversos profesionales y que permite llegar a un resultado muy útil para lo que es los tomadores de decisiones o para la gente que tiene que combatir el mismo incendio. Cambiando un poquito, pasando un poquito de tema, vamos a hablar un poco de lo que es la previsibilidad de los pronósticos.
En la década de los 60 surge lo que es una teoría, la teoría del caos, donde tenemos el matemático y meteorólogo Edward Lorenz, que empieza a mostrar, o en uno de sus papers, él plantea la idea de la teoría del caos, que lo que plantea es la atmósfera como un sistema caótico. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que la atmósfera o los modelos atmosféricos, al considerarse como un sistema dinámico, ¿a qué nos referimos con un sistema dinámico? A un sistema que evoluciona o cambia con el tiempo. Al considerarse como un sistema dinámico, al tener pequeños cambios o incertidumbres en las condiciones iniciales, esto genera enormes diferencias en los resultados finales con el tiempo. ¿A qué queremos llegar con esto? Es que hay ciertas incertidumbres en los datos, en algunos sectores, por ejemplo, no existen datos de temperatura o diferentes variables, o podemos tener una EMA, una estación meteorológica que esté descalibrada, por ejemplo, y el resultado al cual vamos a llegar es que la atmósfera tiene un límite finito para su previsibilidad. En esa época se planteaba que era con condiciones cuasi perfectas iniciales, el límite estaba cerca de los 14, 15 días. En la imagen de la derecha, una de las teorías adyacentes a la teoría del caos es lo que es el efecto mariposa. Simplemente mencionar que es una teoría muy lindo de leer, que plantea que en dos mundos similares, iguales, idénticos, y uno con el aleteo de una mariposa, podría generar, con el tiempo, con una cierta amplificación del fenómeno, podría generar, por ejemplo, una tormenta severa o un tornado en otra región del mundo. Obviamente está magnificado, pero la idea es mostrar en lo que es el efecto mariposa que está todo relacionado con todo, que estamos inmersos todos en la misma atmósfera y que nos vemos sujetos a 1000 variaciones o 1000 modificaciones de los pequeños movimientos hasta de la gente, ¿no? En base a lo que mencionábamos recién, surge lo que es el pronóstico por conjuntos, es decir, un modelo meteorológico se puede ejecutar varias veces con condiciones iniciales ligeramente diferentes. Esto se realiza para reflejar o mostrar las incertidumbres que hay a veces en las observaciones. Y en base a esto, o sea, lo que estamos viendo acá, las pequeñas incertidumbres que tenemos en las condiciones iniciales, al correr un modelo con el tiempo, llegamos a una situación o a diferentes resultados, ¿no? Esto se utiliza para ver, por ejemplo, los extremos o los resultados que podemos tener más severos o no, para determinar cuál es el promedio, por ejemplo, de esas variaciones y determinar una idea de pronóstico. Es algo muy notorio en términos de un pronóstico, de ver cómo va variando las condiciones a lo largo del tiempo. Y acá, por ejemplo, en un pronóstico de la página MeteoBlue, vemos cómo empezamos con condiciones donde converge la temperatura y a lo largo de los días empieza a diverger los resultados de las diferentes salidas del modelo, ¿no? Con las pequeñas variaciones que teníamos en condiciones iniciales. Quizás aquí divergen mucho porque eran las condiciones de inestabilidad que estábamos sujetos ayer en la provincia de Córdoba, pero vemos la variabilidad de la diferente salida de los modelos, mostrando diferentes precipitaciones, cobertura nubosa o el viento. Entonces, bueno, mostrar, digamos, que existe lo que es el pronóstico por conjunto y que permite llegar también a un set de datos de posibles situaciones y en eso determinar cuál sería la más probable, es obviamente el rol del pronosticador. Existe lo que es la media del ensamble o la media del pronóstico por conjuntos, los máximos, los mínimos, etc. A nivel acá en el observatorio, como partiendo, digamos, de condiciones iniciales, ahora planteando condiciones iniciales que sean iguales, también dentro de un mismo modelo tenemos diferentes maneras de resolver las ecuaciones de la atmósfera o resolver diferentes tipos de fenómenos que nos permiten llegar a resultados diferentes. En lo que es el WRF, el modelo regional, el modelo de alta resolución que se corre en el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba, tenemos la posibilidad de ver las 4 parametrizaciones del modelo regional, el modelo de mesoescala, y que nos permiten, digamos, tener varias opciones o herramientas de pronóstico. Obviamente las variaciones por ahí son mínimas a veces, pero las variaciones mínimas en una situación de una cuenca saturada puede ser relevante. Simplemente para mostrar que existe también, con condiciones iniciales iguales, existe también dentro de un modelo diferentes formas de resolver una situación. Ya para ir terminando un poco la presentación, vamos a darle la característica un poco del hidro a esta presentación. Vamos a hablar de un proyecto de calibración de una herramienta, del WRF Hydro,
Es un modelo usado para muchas aplicaciones, para el pronóstico de crecida repentina, para la evaluación de impactos hidroclimáticos, para el pronóstico de recursos hídricos y los estudios de acoplamiento suelo-atmósfera. En el observatorio, en el UHMC, se está trabajando con ideas apuntadas en proyectos de doctorado, con la idea de calibración de este modelo para la cuenca del río San Antonio. Este es un modelo que interactúa, que permite interactuar el modelo WRF, que mencionábamos recién, un modelo de alta resolución, que interactúa con los flujos de agua superficiales y subterráneos para poder representar de mejor manera lo que son los procesos hidrológicos que suceden, por ejemplo, en la región. A modo de ejemplo, se realizó una simulación. Quizás yo no soy la experta en el tema ni que realizó este proyecto, pero valía la pena mencionarlo. Se realizó una simulación del evento del 16 de marzo del 2021, donde la cuenca tuvo una crecida mayor a 5 metros. Acá en los diarios se mencionaba que era alrededor de 8 metros, pero bueno, eso depende obviamente de dónde se mida, ¿no? Y a partir de ese evento se desarrollaron pruebas y ensayos de calibración con el objeto de disponer a futuro, es una información sumamente importante y de muchísima utilidad para disponer a futuro de un pronóstico de caudal de los ríos de la cuenca San Antonio, en los ríos de la cuenca de San Antonio. Este día yo recuerdo acá en la zona de Costanera, el río llegaba de borde a borde, la verdad que fue una crecida increíble y es súper importante llegar a determinar, digamos, qué altura puede llegar a tener un río para evitar los desbordes o evitar cualquier tipo de catástrofe, ¿no?, a futuro. En ese día los datos observados podemos ver en el sensor de nivel ubicado en Carlos Paz. Veíamos que entre las 7 y las 8 de la mañana tuvimos una crecida del río de alrededor de 5 metros y bueno, luego fue llevándose de manera paulatina a condiciones normales y a partir de los datos que se tenía del modelo, como vemos abajo, que veía cómo iba mostrando la precipitación acumulada en lo que es la cuenca, la idea es buscar o determinar ciertas curvas de calibración a futuro. Esto es un proyecto a largo plazo, ¿no? Para determinar curvas de calibración que permitan utilizar de correcta manera lo que es este modelo, que es el WRF Hydro, y determinar, como dijimos recién, lo que son los modelos de caudales o modelos de llegar a modelar el nivel que puede alcanzar, por ejemplo, el río San Antonio. Bueno, ¿qué hace que un pronóstico sea bueno? Existen 3 variables a tener en cuenta por ahí, hay muchas más, pero para resumir, son la consistencia, la calidad y el valor. ¿A qué nos referimos con consistencia? Que el pronóstico sea el mejor producto que se pueda obtener con los datos que tenemos y con los conocimientos que posee el pronosticador. La calidad es básicamente simplemente la correspondencia con lo sucedido, es decir, si se le acertó o no en el común denominador de la gente. Y lo que es el valor, quizás para mí es una variable muy importante, que es si realmente ayuda o no a la toma de decisiones el pronóstico. En términos también de valor, por ejemplo, se puede mencionar que hay sectores de Argentina o el desierto de Atacama en Chile, por ejemplo, donde llueve 2 días al año. Si uno en el pronóstico durante los 365 días del año dice no va a llover, no va a llover, voy a tener una tasa de acierto del 99%. Pero si los 2 días que llovió uno no está atento o no realiza un buen pronóstico, te das cuenta que carece de valor porque no ayuda a ninguna toma de decisiones. De igual manera debe tener 99% tasa de aciertos, pero el pronóstico no sirvió de nada. Entonces, bueno, remarcar la importancia de que un pronóstico tenga valor y que ayude a la toma de decisiones. Y bueno, para ir terminando, agradeciendo la atención de todos los que están del otro lado, colegas todos, simplemente con algunos comentarios finales, que la ocurrencia continua de fenómenos meteorológicos adversos en la región va a seguir estando, que hay una perspectiva en términos de científicos a nivel global que menciona la perspectiva del incremento de eventos extremos, también con el fenómeno de calentamiento global, que existe una necesidad de formar recursos humanos a nivel regional, especializados, por ejemplo, en hidrometeorología, como dijimos, para cubrir esa área de vacancia tan importante. Y la idea también de que exista a futuro un trabajo en conjunto interdisciplinario para lo que es llegar a lo que es el desarrollo sostenible de una sociedad en términos económicos, sociales, para el desarrollo sostenible en el agro. Y bueno, siempre muchas de las presentaciones de cambio climático terminan con esto o mencionan mucho lo que es esta frase que es el desarrollo sostenible y valía la pena mencionarlo como una idea a futuro de lo que se viene para todo lo que es la región.
Bueno, muchas gracias a vos, Edgardo. La charla ha sido muy clara y con mucha información gráfica y mucha información local. A mí me parece que eso siempre le agrega mucho interés a las presentaciones. Bueno, y ahora estamos abiertos a comentarios o preguntas de los asistentes. Les pedimos que las anoten en el chat. Por el momento no veo ninguna. Si no, si quieren pueden levantar la mano. Si no tienen ganas de anotar en el chat, pueden levantar la mano. Por el momento hay agradecimientos y comentarios muy positivos acerca de la charla, Edgardo. Preguntas por el momento no. Mientras esperamos que la gente se anime a preguntar, yo te podría hacer un par de preguntas parado en el lugar de alguien que conoce poco del tema. ¿Te parece? Me parece muy bien, Guille. Vos hablaste de las radiosondas y dijiste que quizás son pocas o son menos de las que harían falta y dijiste que son caras. Mi pregunta es, ¿las radiosondas se descartan, se usan una sola vez y después no sirven más? Y si es así, ¿cuánto duran? No, o sea, se tiran, se lanzan a la atmósfera y caen en diferentes sectores por ahí en el campo, pueden caer, hemos tenido por ahí el contacto me acuerdo de una persona que nos ofreció devolver una, pero la verdad es que se descartan, son de un solo uso, creo que cuestan alrededor de entre 200 y 400 dólares cada una de esas ondas, y son de un solo uso, van transmitiendo la información a medida que va subiendo en la atmósfera, y bueno, esa información se recolecta en los centros, y bueno, y ahí se empieza a generar lo que son los diferentes productos a partir de esa información. Pero sí, son de un solo uso y la verdad es que por ahí con algún amigo teníamos la idea de salir a buscar algunas, pero depende mucho del viento medio que puedas tener, porque por ahí caen a 200, 300 kilómetros. La persona que un día nos contactó para devolver una estaba ubicada, por ejemplo, en el norte de Córdoba. Se había tirado la radiosonda en el aeropuerto y había caído, te diré, 200 kilómetros al norte. A mí me llamó un poco la atención porque los vientos por ahí en altura son más del oeste, pero bueno, quizás fue un día que era viento sur o había alguna componente que arrastró esa sonda hacia diferentes sectores de la provincia. Ok, solo para completar esto y cerrar este tema, el tiempo que tarda, el tiempo durante el cual es útil, ¿son horas? Una radiosonda, ¿son horas, son días? No, es una sonda que se tira a las 9 de la mañana en su recorrido mientras va subiendo en la atmósfera, son 20, 30 minutos, va enviando los datos hacia las computadoras, hacia la adquisidora, y después se descarta, cae y bueno, nada, muere. Ok, gracias. Bueno, aquí Andrés Rodríguez, por un lado planteó una pregunta y por otro lado levantó la mano, no sé si son las dos cosas la misma. Andrés. No, lee la voz nomás, Guille. Ok. Pregunta Andrés, ¿cómo se puede usar un radar meteorológico para el pronóstico hidrometeo? Bueno, ahí en las imágenes que mostramos, por ahí no fui muy específico. A ver si la encuentro rápidamente. Por ejemplo, en las imágenes que veíamos en el sector inferior, por ejemplo, a modo de ejemplificar, teníamos lo que es la tasa de lluvia de una celda convectiva, de una tormenta. Y obviamente teniendo estas tasas de lluvia y sabiendo que puede precipitar en una cuenca, bueno, ingresando en diferentes modelos o determinando cierta tasa de lluvia que sea de cierto valor o de un cierto umbral, sabemos que si puede precipitar de cierto margen en una cuenca, bueno, puede generar cierto incremento, cierta suba en los niveles de los ríos, ¿no? Eso es lo que se me ocurre rápidamente en términos hidrometeorológicos de la utilización del radar. Si bien hay proyectos, hay tesis doctorales con la idea de calibrar este tipo de censado de lo que es la tasa de precipitación con el radar, bueno, la idea es esa, de poder determinar con esta información si puede generar alguna inundación o algún anegamiento de algún río. No sé si estaré ahí acortando un poco la respuesta, pero creo que es lo que se me ocurre en este momento. Ok, gracias.
Aquí Franco pregunta, volviendo al tema de las radiosondas, si no puede incorporarse un rastreador GPS dentro de la sonda para saber dónde cae y recuperarla. La verdad es que no lo he planteado nunca, pero sí es algo a plantear. No sé si el rastreador GPS, el costo será conveniente a la hora de valor-costo para recuperar después esa sonda y volver a utilizarla. Ok, ok. Otra Yo pregunta de... ¿Sí? Ah, pero Salvador, bien. Creí que estaba saludando, pero ¿Cómo te va? adelante. Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan tardes. bien? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Discúlpame, igual, muy linda la presentación, yo llegué tarde, discúlpame, de la charla, y yo soy de Salta, y me interesó el tema de la relación que vos hacés con los caudales y el WORD. Cuando hiciste lo del río San Antonio, hicieron los análisis de las imágenes WORD para las distintas horas para ver cómo se iba llevando eso. La pregunta es, ¿este análisis WORD se podría llegar a hacer a distintos horarios, por ejemplo, para la cuenca del Pilcomayo? ¿Para eso se hace con imágenes satelitales o de qué manera? Porque yo Mira, estoy te en trabajo comento. de crecida del río, por ejemplo, y me interesaría ver si le podemos poner un condimento más y poder ver qué se puede poner sobre eso. Te comento, hay una tesis doctoral referida a lo que es la calibración de lo que es el WordFhydro para la cuenca del San Antonio. Quizás yo no sea la persona más adecuada para responderte esto. Yo te puedo poner en contacto sin ningún problema con esta persona para ver la factibilidad de que se generen este tipo de información en lo que es la zona que me mencionas vos del río Pilcomayo. Seguramente es algo susceptible quizás de realizar. Obviamente estimo que debe haber alguna inversión previa o debe haber las condiciones del recurso humano adecuado para realizar estos estudios. De igual manera, como te dije, yo te puedo poner en contacto y quizás sea algo factible de realizar en la región. Bueno, te agradecería mucho el No hay contacto. problema. Muchas gracias, Salvador, por la pregunta. Bueno, y me disculpo, yo me tengo que retirar en este momento. Gracias por todo. Muy linda la charla. Gracias por participar. Chao, Salvador. Hay ahora una pregunta de Inés que se refiere a que mencionaste un grupo que toma datos sobre caída de granizo, efectivamente. ¿Cómo se toman esos datos y si eso se hace en la actualidad? Pregunta. Bueno, Inés, una colega, una amiga. Sí, mencioné por ahí lo que es como unas redes no convencionales que existen, lo que son los cosecheros de granizo en Córdoba, un grupo que surgió de lo que es el proyecto Relámpago en 2018, que se le proveía a diversas gentes, escuelas, por ejemplo, de una regla eh, para determinar el tamaño del granizo que podía caer y anotar la ubicación específica de dónde había caído y la hora. Y con esto se tomaba, después había una, creo que era Lucía Arenas, recolectaba la información o recolectaba el granizo y se permitía, digamos, tener un set de datos de la caída de granizo. La verdad que no sé mucho si está activo este tipo de grupo, este grupo. No sé si alguien quizá lo puede saber, yo la verdad que desconozco en ese sentido. Tuvimos una charla hace unos pocos meses donde Lucía contó bien en detalle estas cosas, Claro. que es un típico proyecto de estos que se denominan de ciencia ciudadana, ¿no? Donde Exactamente. los mismos vecinos recolectan datos, por supuesto, con la guía de algunos profesionales. Ha levantado la mano Gino. Adelante. No, está muteado, Gino. Ahí va. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Che, muy interesante, agradecido ahí por la presentación y la dedicación que le han puesto. Eh, eh, Mi duda, me perdí un poquito la primera parte, no sé si la mencionaron, pero ¿qué ocurre con los datos satelitales y la interacción con los fenómenos que generan las montañas? Por ejemplo, corrientes térmicas o secuencias propias de la montaña de acuerdo a la temperatura, humedad, que son como particulares. ¿Qué ocurre con la interacción de esos datos?
como vos me preguntás, ¿cómo podemos utilizar los datos de satélite para el pronóstico en zona de montaña, por ejemplo? Claro, en realidad, digamos, ¿qué ocurre con la interacción de esos datos? Porque entiendo por ahí que la montaña, por su elevación y por sus condiciones, digamos, de humedad o de vientos distintas al llano, generan una interacción distinta al viento, por ejemplo, que viene del norte, lo interrumpe o genera variables. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se cruza la información, digamos? A ver, el satélite toma la información que proviene de superficie, por ejemplo, de lo que es la temperatura, o proviene, por ejemplo, de la temperatura, por ejemplo, de tope nuboso. En las imágenes que mostrábamos, por ejemplo, de satélite, por ejemplo, ahí estamos viendo una tormenta y vemos diferentes tonalidades. Esas tonalidades quizás están asociadas a lo que es la temperatura de brillo, que quizás es un proxy de la altura del desarrollo de la tormenta, ¿no? En lo que vos te referís también a la zona de montaña, tenemos imágenes, o sea, las imágenes que provienen de lo que envía, la radiación que emite lo que es la superficie de la montaña y también lo que refleja desde el sol. Entonces tenemos información tanto de ese tipo, y lo que me cuesta entender tu pregunta en términos de la interacción con la temperatura o con los procesos. Se utilizan los datos de satélite en zonas de montaña, por ejemplo, para determinar la ocurrencia de un sonda. Hay diferentes tipos de imágenes satelitales que nos permiten inferir si estamos teniendo, por ejemplo, o vamos a tener algún sonda en la zona de San Juan, en la zona de Mendoza. También se puede ver, digamos, el avance de o la cobertura nibia en zona cordillerana. Entonces, con las imágenes de satélite podés determinar cómo fue avanzando con el correr de los años, la cobertura de nieve en toda la zona de montaña. Entonces, existe una cierta interacción con las imágenes de satélite para determinar diferentes salidas o para evaluar diferentes variables. No sé si a eso va respondiendo de a poco tu pregunta. Sí. Ahí va. Sí, responde. Por ahí lo estoy tratando de ver como a nivel local, ¿viste? Por ejemplo, viene un frente cálido o un frente frío, ¿no? La montaña genera corrientes térmicas. ¿Qué es lo que ocurre ahí? O sea, ¿cómo desde casa podemos... entiendo que es una pregunta mucho más grande, ¿no? Y súper técnica, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer interaccionar esa información, digamos? Que no sea por sentido común, ¿no? Sí, empiezo por ahí a entender un poco la pregunta. Por ejemplo, hay fenómenos de montaña, como es la brisa por ejemplo, la brisa de valle y montaña, que son fenómenos de una escala menor. Cuando tenemos el pasaje de un frente, ahí va, es algo que anula ese tipo de brisa, por ejemplo. Obviamente, se ve la interacción, por ejemplo, la posible canalización por efecto Venturi en una zona orográfica, podemos observarla quizás o intentar observarla a partir de satélites, pero creo que a lo que te referís vos, esa cierta interacción, va más por ese lado de decir que los fenómenos que ocurren por ahí, de montaña, la brisa de valle y montaña, la brisa de ladera que se suele dar cuando uno está, porque te veo ahí haciendo palestra, tenemos alguna brisa ascendente, brisas descendentes, con calentamiento, con días de poco viento de gran escala. Cuando tenemos ya eventos de una escala un poquito mayor, estos tipos de eventos se anulan un poco. De igual manera, a la hora de identificar en satélites, sí podemos ver cierta interacción, por ejemplo, el pasaje de un frente, cómo se va desarmando cuando ingresa a lo que es la zona de sierra en Córdoba, que empieza por ahí, viene con una configuración bien marcadita el frente en la zona de llanura, de Córdoba, del sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, y ves que se empieza a deformar un poco en lo que es la zona de montaña, la zona de sierras en Córdoba. Se observa y se puede apreciar, o sea, quizás debería mostrarte un par de imágenes que no las tengo a mano, pero existe esa cierta interacción y se puede evaluar la interacción a partir de satélite y ver cómo va modificándose. Sí, a eso apuntaba mi pregunta. Sí, eso apuntaba ahí mi pregunta. Cualquier otra pregunta, a disposición, no hay problema. Pongo la pava y seguimos toda la tarde. ¿Sí? Pero bueno, gracias. No, muchas gracias a usted. Gracias. Aquí hay otra pregunta en el chat. Javier dice,
Bueno, la leo ligeramente interpretada. Si se hace investigación científica en particular sobre el pasillo de los tornados, en primer lugar. Y en segundo lugar, pregunta si hay algún tipo de cooperación entre las bases de la Antártida y, interpreto que querrá decir, el Observatorio Hidrometeorológico. Bueno, a ver, vamos por la segunda. Cooperación con las bases antárticas en el observatorio no tiene. En este momento sí hay proyectos de investigación por parte del Servicio Meteorológico Nacional en diversas bases antárticas, hay muchísimos proyectos científicos, me ha tocado estar durante verano. Si yo ya empiezo a hablar de la Antártida, hablo un rato largo. Me ha tocado estar durante verano y ver los diferentes proyectos de investigación que hay, los científicos que van, cómo se ubican en el medio de las condiciones más inhóspitas que te puedas imaginar para tomar datos, para tomar muestras geológicas, etcétera. Pero bueno, en términos de cooperación con el observatorio creo que no hay. Y después la pregunta del pasillo de los tornados para la investigación científica es simplemente la determinación de un área. El pasillo de los tornados es un área donde las condiciones de inestabilidad son bien marcadas, es quizás una de las zonas del mundo donde tenemos las tormentas más importantes, donde se realiza la investigación. Quizás hay una colega que estaba recién, no sé si estará Inés. Ella realiza, por ejemplo, una investigación acerca de las tormentas más severas que podamos tener en Córdoba, tomando los datos del proyecto Relámpago, y es simplemente el pasillo de los tornados mostrar que existe un área a nivel regional donde se pueden desarrollar estos tornados y que han sucedido y que quizás muchos también han sucedido y no se han registrado al tener un área tan extensa, y que muchos tornados pueden caer en zonas de plantaciones o en zonas de soja, etcétera, y que no se han registrado. No se han registrado en términos de observarlo con una cámara, por ejemplo. Pero creo que por ahí va la respuesta a tu pregunta. Es simplemente una determinación de un área, hay investigaciones asociadas. Quizás no hay un registro de todos los años de la cantidad de tornados que se fueron dando, pero sí se sabe que es la segunda área en términos mundiales donde se producen la mayor cantidad de tornados. Buenísimo, gracias. Yo agregaría una preguntita a esto sobre el pasillo de los tornados. ¿Está explicado esencialmente cuáles son las causas físicas por las cuales en esa zona hay más tornados que en otras? A ver, se puede fundamentar porque tenemos, como decirlo de alguna manera, el choque de masas de aire, tenemos el ingreso del aire cálido y húmedo que proviene del Amazonas. En esa zona, en la región pampeana, en la zona litoral, tenemos el avance de los sistemas frontales, que bueno, empieza a permitir, digamos, la interacción entre diferentes masas de aire que permite la formación, junto con diversos factores, con el ingreso de humedad, con quizás también un factor importantísimo que es el perfil vertical de vientos en la región, o sea, cómo va cambiando el viento con la altura, que esto permite por ahí que se formen algunas tormentas organizadas o algunas super tormentas que generan este tipo de tornados. Pero sí, tenemos conjugaciones de las temperaturas cálidas, del ingreso de humedad, del pasaje de frentes, de la estructura de la cortante o del perfil vertical de vientos, y son algunas de las variables más importantes que conforman a la región para que sea susceptible de que se generen estas tormentas. Perfecto, clarísimo. Bueno, en principio no tenemos más preguntas ni gente que haya levantado la mano, así que, por supuesto, agradecemos a todos los que se han conectado, a todos los que han hecho preguntas, han hecho comentarios, y muy especialmente a Edgardo por su clarificadora charla. Al mismo tiempo, queremos invitarlos a todos a la última charla virtual de este ciclo, que va a ser el día jueves 16 de diciembre, si todo sale bien. Allí el físico Andrés Liguesolo, de la CONAE y también del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, nos contará específicamente cómo observan la Tierra desde el espacio, es decir, desde satélites, y sobre todo, para qué y qué hacen con esa información. Algo que, bueno, Edgardo mostró hoy que es uno de los insumos que utilizan los meteorólogos. Pero hay otra gente que se dedica específicamente a estudiar y producir esa información desde satélites. Recuerden, es el 16 de diciembre. Y no sé, Andrés, si querés decir algo.
No, invitarlos a las próximas presentaciones, agradecerte a vos, Guillermo y a Edgardo, la muy interesante y linda charla de hoy, y a los asistentes, invitarlos a interactuar y participar o colaborar con el Observatorio Hidrometeorológico, que es una criatura joven, viva y en crecimiento.